El portavoz adjunto del Departamento de Estado, Robert Palladino, dijo que Estados Unidos ha revocado más de 600 visas desde fines de 2018 y 340 desde el lunes. De esas, 107 incluyen visas de exdiplomáticos de Maduro y sus familias, dijo. Palladino señaló que se están considerando visas adicionales para la revocación. Estados Unidos sigue imponiendo restricciones de visas a individuos corruptos que permiten el robo por parte de Maduro de los activos de Venezuela para su propio beneficio. Aplicamos esta política a numerosos funcionarios alineados con Maduro, y a sus familiares. Desde este lunes, 11 de marzo hemos revocado 340 visas, 107 de las cuales son visas de exdiplomáticos de Maduro y de sus familiares, dijo. Palladino dijo que el personal diplomático de Estados Unidos que salió de Caracas hoy fue transportado en un vuelo civil, no en un avión militar. Palladino dijo que tenían cosas que pesaban bastante que también se transportaron en el avión, pero no entró en detalles sobre qué era ese equipo. Dijo que Estados Unidos todavía está trabajando para identificar un poder protector y que espera tener un anuncio pronto. Palladino dijo que había un grupo de trabajo que opera casi todo el día al que se unirán muchos de los diplomáticos que se van. El funcionario añadió que el personal empleado a nivel local continúa trabajando para el gobierno de Estados Unidos y sigue recibiendo sus pagos, pero por razones de seguridad no explicaría más. Todos los diplomáticos que quedaban en Venezuela se han ido del país. Estaban y siguen estando plenamente dedicados a la misión de apoyar las aspiraciones democráticas de los venezolanos y sus deseos de tener un futuro mejor. Ahora continuarán esa misión desde otros lugares. Estados Unidos se mantiene firme en su determinación de apoyar a los venezolanos, a la Asamblea Nacional y al presidente interino Juan Guaidó. Esperamos regresar para ser testigos de la transición de Venezuela a la democracia, dijo. Washington, 14 mar, F. El gobierno de Estados Unidos anunció este jueves que esta semana prohibió la entrada al país a 340 venezolanos, de los que 107 son diplomáticos ligados al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y sus familiares, indicó un portavoz del Departamento de Estado. Desde el pasado lunes, 11 de marzo, hemos impuesto 340 nuevas restricciones de visados, de las que 107 incluyen antiguos diplomáticos del expresidente, Maduro, y sus familias, dijo uno de los portavoces del Departamento de Estado, Robert Palladino. Esta acción lleva el número de visados revocados por Estados Unidos a 600 desde finales de 2018, justo antes de que Maduro, al que Washington se refiere como expresidente, tomara posesión de su cargo y de que el líder opositor Juan Guaidó se declarara gobernante interino de Venezuela. Los afectados son individuos corruptos que posibilitaron el robo de activos de Venezuela para su propia ganancia individual, afirmó Palladino, que avisó, se está considerando la revocación de otros visados. Preguntado por F, un alto funcionario del Departamento de Estado rechazó ofrecer detalles sobre si alguno de los 340 afectados se encuentra en territorio estadounidense y, por tanto, ahora tiene que abandonar el país. Para viajar a Estados Unidos, los venezolanos tienen que solicitar un visado precisando el motivo de su visita, es decir, si viajan por negocios, turismo o para recibir un tratamiento médico.
La restricción de visados es una forma de sanción que el Ejecutivo de Washington suele aplicar a los funcionarios de otros países como castigo por su presunta implicación en hechos delictivos para presionarlos de manera personal al negarles a ellos y sus familiares la posibilidad de viajar a Estados Unidos. Estados Unidos fue el primer país del mundo en reconocer a Guaidó como presidente interino el 23 de enero y, desde entonces, ha tomado varias acciones para presionar a Maduro, entre las que se incluyen varias rondas de revocación de visados y sanciones a la empresa Petróleos de Venezuela, PDVSA, principal fuente de divisas para Caracas. Hoy mismo, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, publicó un video en redes sociales, en el que aseguró que seguirá trabajando con Brasil y Colombia para devolver la democracia al país. El gobierno de Estados Unidos suspendió la visa de otros 340 allegados a Nicolás Maduro y está considerando agregar más a la lista. Según indicó el portavoz de la diplomacia estadounidense, Robert Palladino, las últimas revocaciones, entre las que están las visas de 107 exdiplomáticos y sus familiares, elevan el total a más de 600 desde fines de 2018. Antes de conocerse esta decisión, el Senado de Estados Unidos se pronunció contra el uso que el presidente estadounidense dio a la declaración de emergencia para construir un muro en la frontera, un duro revés político en una Cámara donde los republicanos son mayoría y al cual Donald Trump prometió que contestará imponiendo un veto. Más de una decena de republicanos votaron con los demócratas para apoyar una resolución que ya fue aprobada por la Cámara de Representantes. Trump anunció que usará el veto para proteger el proyecto del muro fronterizo con México, que es una de sus promesas de campaña. En total, 12 senadores republicanos y todos los de la bancada demócrata, 47, mostraron su desacuerdo con la estrategia de Trump para construir el muro fronterizo. 4 senadores del Partido Republicano, Susan Collins, Lisa Murkowski, Tom Tillis y Rand Paul, habían adelantado antes de la sesión que apoyarían la resolución demócrata, aunque Tillis finalmente reculó y votó en línea con la mayoría de sus colegas. Estados Unidos pronto impondrá nuevas sanciones y revocaciones de visas contra el régimen del asediado presidente venezolano Nicolás Maduro, en tanto el secretario de Estado Mike Pompeo retiró a los diplomáticos estadounidenses restantes del país e insinuó que se están considerando otras medidas, quizás más estrictas. La decisión de retirar a todos los diplomáticos de Estados Unidos refleja el deterioro de la situación en Venezuela y la conclusión de que la presencia del personal diplomático de los Estados Unidos en la embajada se ha convertido en una restricción para la política de Estados Unidos, dijo Pompeo en una declaración el martes temprano, sin dar más detalles, sin explicar cuáles son las restricciones o las opciones de política que su eliminación permite. Más tarde el martes, Pompeo le dijo a una estación de radio de Texas que es hora de devolver la capacidad de generación de riqueza de Venezuela. El país se encuentra en las reservas de petróleo más grandes del mundo, para el pueblo venezolano. El tiempo se está acabando, dijo. Elliot Abrams, el enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, no quiso dar detalles sobre el comentario del secretario sobre la restricción, pero dijo que nada ha cambiado en el enfoque estadounidense hacia la República Bolivariana. Todas las opciones están sobre la mesa, dijo, y volvió a un discurso de la administración en declaraciones a los reporteros el martes.
A medida que la situación en Venezuela se deteriora y el estancamiento entre Maduro y sus oponentes se prolonga, Estados Unidos ha mantenido viva la vaga amenaza de la fuerza militar. Pocos analistas creen que la Casa Blanca seguiría adelante con esa opción, pero dicen que la amenaza tiene un propósito, ya que Washington y la oposición modifican su enfoque en un esfuerzo por acabar con el enfrentamiento. Según los analistas, al mantener la posibilidad, Washington mantiene su presión sobre el régimen y expresa el alto costo que Maduro pagaría si Juan Guaidó, quien se juramentó como presidente interino, es víctima de algún incidente. Al mismo tiempo, es probable que el alto nivel de disfunción en Venezuela frene a Washington hasta cierto punto. Creo que es solo una señal, dijo Peter Schechter, un experto en América Latina y presentador de Altamar, un podcast de política exterior, sobre las veladas amenazas de fuerza del gobierno. Un movimiento militar estadounidense contra Venezuela aislaría a Estados Unidos, dijo Schechter, ya que incluso los opositores de Maduro en la región se resistirían a sumarse a esa opción. Estados Unidos está analizando la posibilidad de imponer sanciones financieras que podrían impedir que Visa, Mastercard y otras instituciones financieras procesen transacciones en Venezuela. De materializarse, la medida aumentaría de forma notable la presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro. El propósito de estas sanciones es continuar privando al ilegítimo régimen de Maduro de acceso a los fondos e impedir que pueda seguir robando al pueblo venezolano, dijo un funcionario norteamericano en declaraciones a Reuters. Si el plan sigue adelante, las nuevas sanciones prohibirían que las compañías norteamericanas se comprometan con entidades que reconocen a Maduro como presidente de Venezuela. Según destaca este jueves Bloomberg, las empresas estadounidenses y otras firmas internacionales se sirven de las instituciones locales venezolanas para procesar las transacciones, y la mayoría de las instituciones financieras del país son empresas estatales. Se han impuesto límites similares a las transacciones internacionales en Siria, Corea del Norte e Irán, y en menor medida también en Rusia. No obstante, de momento el Tesoro y otros funcionarios del gobierno están debatiendo cómo proceder y no se han tomado todavía decisiones. Uno de los propósitos es perjudicar a Maduro y a sus aliados en el ejército, que tienen acceso a cuentas bancarias y tarjetas de crédito. Estados Unidos tendría cierta capacidad para manejar las restricciones de manera que podrían eximir a los medicamentos o alimentos de la medida. No obstante, no se ha precisado cómo las sanciones contra los bancos afectarían a la mayoría de los venezolanos, que pueden carecer de acceso a cuentas bancarias o crédito, subraya el citado medio. La sanción también podría afectar a compañías petroleras, eléctricas, de aviación y agrícolas, que realizan negocios en Venezuela, como General Electric Co., Cargill Inc. y American Airlines Group Inc., y a sus contratistas locales. Visa y Mastercard representan la mayoría de las transacciones en Venezuela y la restricción podría instar a que otras compañías internacionales de procesamiento de pagos también se retiren del país. Hace apenas 2 días, Elliot Abrams, enviado especial de Washington para Venezuela, declaró que el gobierno norteamericano está preparando sanciones adicionales muy significativas contra el régimen de Maduro.